Muy bien chicos, seguimos. Ya tienen su mate, sí. Bueno, Sí, profe, estamos. bien, bien. Mate, la Yo cené, cena, profe. La cena más rápida de mi vida. bien. Eso es lo bueno que podemos hacer. A mí se me quemó la Todo. comida. Muy bien. Bien, vamos a ver qué son las escalas de medición. Una vez que tenemos las variables, o sea, vieron que habíamos dicho que tomamos la unidad de análisis, la unidad de observación o la unidad elemental, y eso tienen características de atributo. Bueno, esa característica de atributo son las variables, ¿sí? Se llaman también variables porque de alguna u otra forma van variando, ¿no es cierto? Pues se llaman variables, así como vimos en la secundaria la variable X, la variable Y, ¿sí? Bueno, van cambiando de valor de alguna forma. Bueno, en este caso no tanto de valor porque los atributos, las cualidades no tienen un valor, ¿sí? Pero sí van cambiando, ¿no? Porque digo, por ejemplo, la variable color de ojos, y va cambiando, ¿sí? Puede ser marrón, negro, ¿sí? Azul, ¿sí? Etcétera, ¿sí? O sea, también van cambiando de categoría, sería. Bueno, y eso de alguna forma u otra se tienen que poder medir, ¿sí? Porque son variables, ¿sí? Y la medición justamente consiste en establecer números o códigos, ¿sí? Mediante el empleo justamente de una escala, ¿sí? Una escala de medición. O sea, yo tomo una escala, si yo quiero medir la talla, tomo la escala, por ejemplo, ¿sí? Apropiada, que justamente es el metro o el centímetro, ¿sí? Cada metro, cada 2 metros, cada centímetro, ¿sí? Tomo una escala. Y la escala se puede definir como un instrumento de medición, ¿sí? O sea que la escala de medición lo que es un instrumento, un medio, ¿sí? Justamente para medir la variable, ¿sí? La escala de medición se diferencia por las propiedades de orden y también de distancia, ¿sí? Es decir, la escala me dice qué va primero, qué va después, ¿sí? Si cuál está antes o cuál está después. Es decir, me dice lo que está, es anterior o el posterior. O también me dice cierta distancia, ¿sí? En eso consiste la escala de medición. Steven, ¿sí? Fue uno de los que propuso una escala y es la que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Para medir la variable, ¿sí? Justamente es importante considerar una escala de medición porque sobre eso también, así como consideramos tipo de variables, porque eso va a hacer que estudiemos los datos de una u otra forma. Bueno, la escala de medición también, ¿sí? Es necesario saberlo. Steven propone, ¿sí? Esta categoría, digamos, estas clases de escala, ¿sí? Si las variables son, ¿sí? Las variables son cualitativas o de atributo, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Si la variable, ¿sí? Cualitativa o de atributo, tenemos dos tipos de escala, la escala nominal y la escala ordinal, ¿sí? La escala nominal es aquella justamente donde no se establece una categoría, un orden categórico, jerárquico, ¿sí? De las categorías de una variable. O sea, donde no hay un orden, no preexiste un orden, solamente se lo nombra a la variable o las categorías de la variable, ¿sí? Por eso dice ahí, cada valor se asigna a una categoría diferente, la que se define mediante un nombre, ¿sí? Está, por ejemplo, la variable lugar de nacimiento de una persona, ¿sí? Digo, le pregunto a una persona, lugar de nacimiento, a varias personas me van a decir, bueno, yo nací en Formosa,
yo nací en El Chorro, yo nací en Ibarreta, yo nací en Piranel, ¿sí? Bueno, solamente estoy nombrando las categorías. Y no hay un orden, no es más importante Formosa que El Chorro, ¿sí? Que por ahí uno le dé una importancia a otra cosa, pero no existe de por sí un orden de importancia. En la escala ordinal, ¿sí? Que es lo contrario a la nominal, ¿sí? Es aquella en cambio donde surge o existe un orden en las categorías de una variable. ¿Sí? Ya conlleva de por sí mismo la variable ese orden, ¿sí? Preexiste ese orden. Por algún criterio, ¿no? Un criterio que se estableció con anterior o queda ya, digamos, o está ya socializado de alguna forma o acordado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cuando quiero clasificar a una persona por el máximo nivel de instrucción, o sea, consideremos la variable nivel de instrucción, ¿sí? Alcanzado. Y yo le propongo esta categoría, ¿no? Primario, secundario, universitario, ¿sí? O también por ahí le digo, bueno, a ver, puedo elegir entre primario incompleto, primario completo, secundario incompleto, secundario completo, ¿sí? Terciario no universitario, universitario, ¿sí? Ahí, en esa categoría de la variable nivel de instrucción, ¿sí? Existe un orden preestablecido, ¿sí? Existe una categoría, ¿sí? De por sí la misma sociedad o el mismo acuerdo, ¿sí? Nos dice que es más universitario que primario, es más universitario que secundario. O sea, ahí existe un orden. Por eso se dice que esa es una escala ordinal. Esa variable tiene una escala ordinal, ¿sí? Hay un orden. También ahí tiene otro ejemplo, a nivel socioeconómico, por ejemplo, ¿sí? Si yo pongo en una encuesta, bueno, a ver, nivel socioeconómico, ¿sí? Y le doy ciertos rangos, alto, medio y bajo, ¿sí? Y bueno, esa variable, nivel socioeconómico, es una variable, ¿sí? Con escala, una variable cualitativa de escala ordinal, ¿sí? Porque existe un orden, ¿sí? Es más, está impregnado de por sí. Y igual que los empleados, ¿sí? De una institución, ¿sí? O los empleados de una fábrica, ¿sí? O de una construcción, ¿sí? Se diferencia entre obreros, supervisores, gerentes, o sea, hay una escala, ¿sí? En una misma escuela, ¿sí? Existe un orden, ¿sí? Escala nominal, escala, ¿sí? Pero una escala ordinal, ¿sí? Es decir, quiera o no quiera, primero está el director, después está el vicedirector, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿estamos? ¿Se entiende? Pero estas dos escalas, ¿sí? Convengamos, chicos, estas dos escalas solamente se utiliza o se encuentra en cuando la variable es cualitativa, ¿sí? En cambio, si la variable es cuantitativa, ¿sí? Tenemos la escala de intervalo, es aquella donde necesariamente, ¿sí? Tiene la propiedad de asignar una medición de distancia entre dos valores. O sea que sí o sí necesita o se aplica una variable cuantitativa, ¿sí? Donde
se dice que un objeto, si es mayor a otro, cuando existe, no solamente cuando existe cierta diferencia, sino que se puede decir que uno es mayor a otro porque se puede establecer cuántas veces mayor uno con respecto al otro. ¿Sí? Pero la característica fundamental de esta escala, ¿sí? Y acá lo voy a señalar, ¿sí? Es el punto de origen, ¿sí? O el punto cero de la escala de medición. Ese punto de origen, o el punto cero de esa escala de medición, de esta escala de intervalo, ¿sí? Es un punto de acuerdo o un punto arbitrario o convencional. ¿Sí? Es decir, el cero, porque recordemos que estamos hablando de variable cuantitativa. Entonces acá el cero es un número o es un punto ficticio, porque es un acuerdo nada más. Entonces dice que ese va a ser el punto de origen. No es el cero real, digamos. ¿Está? Y la razón entre dos intervalos es independiente de la medición. Por ejemplo, ¿sí? Tienen el más conocido cuando y más se lo puede interpretar mejor la temperatura, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? La temperatura, nosotros sabemos que tenemos, pues si decimos menos 5 grados, quiere decir que está 5 grados bajo cero, ¿no? Si digo más 1 grado, ¿sí? Quiere decir que 1 grado sobre cero, ¿sí? Si digo 35, ¿sí? 35 grados, ¿sí? Sobre cero, bueno, que es positivo. En menos yo sé que hace frío, ¿sí? En más 1 grado, ¿hace frío o calor? Sigue siendo frío. 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 Solamente 35 hace calor, ¿no es cierto? Y en 0 grado, digo 0 grado, hace frío, ¿no es cierto? Sí. No es que cuando digo cero, no es que no existe la temperatura o que no hay temperatura. Porque para nosotros convencionalmente, perdón, por ley de la matemática, la naturaleza matemática, cero que es la ausencia de cantidad, ¿cierto? Si yo digo, a Está a la ver, izquierda de un número, porque si no, sí tiene valor. claro, tiene valor, pero no, bueno, Sí, pero es no, nulo, no tiene digamos. valor, o sea, Operación, por exacto, o ejemplo. sea, no tiene valor. Mm. Exacto, o sea que no tiene valor. O sea que cero me dice que es la ausencia de cantidad, ¿no es cierto? Pero acá en temperatura, el 0 grado no es la ausencia, sino porque por convención nomás se dijo, bueno, que 0 grado, ¿sí? Por una cierta criterio se estableció que 0, ¿sí? Como punto de origen. Pero el 0 es donde supuestamente se congela, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, profe. El punto de fusión. El punto de fusión creo que, ¿no? Pero ¿Sería como por la hora, conven- profesor? Se toma en cuenta el cero para retomar las 24 horas, digamos, como un punto de Ah, partida. sí, exacto. Exactamente. Bien, sí. Sí, 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 sí. Exacto. Eso es convención. Sí. Muy bien. Sí, y bueno, acá lo mismo, el 0 grado es el 0 porque lo pusieron por convención, nada más lo podemos. Sí, en cambio, si yo digo, a ver, eh, vamos a suponer 0, 0 de altura, de talla. ¿Existe esa talla? ¿Existe una persona con 0 de No talla? mide nada. No mide nada, profe. ¿No mide? No, no mide nada. ¿Vieron la diferencia? O sea,
cero grados no es que no existe la temperatura, o no mide nada, como usted dice, no mide. Hace frío nada más. ¿Sí? Pero el cero de la talla, o cero de estatura, no mide nada, no existe esa persona. ¿Sí? Persona, lo que sea. ¿Sí? Objeto. ¿No? Bueno, en la escala de intervalo, ¿sí? El cero no tiene esa característica de ausencia, sino que todo lo contrario, es como bien lo dice, es un punto de acuerdo solamente, un punto convencional, como es la temperatura. Yo el caso de la temperatura. Como el que se El mide, por tiempo, ejemplo, para, ju- profe, puede ser un ejemplo el cero que se toma para dividir los hemisferios. sí, también. Ahí, bien. Bien, porque no es que no existe hemisferio, sino que, ¿sí? El tiempo también, como dijo la alumna, 0, 0, 0, 0 horas. No es que no hay hora, sino que comienza otro día, ¿no es cierto? ¿Está? Bueno, igual que la inteligencia, cero inteligencia. Bueno, también no existe cero inteligencia, que no. Si el coeficiente intelectual no se mide de esa manera. Bien. En cambio, ¿sí? Vamos, creo que voy a salir de acá. No tengo que borrar esto. En cambio, ¿sí? La escala de razón es lo contrario, ¿sí? Es aquella que presenta todas las propiedades de orden, ¿sí? Existe un orden, ¿sí? Y también de distancia, ¿sí? Pero acá se adiciona el punto cero o punto de origen. Sí existe un punto de origen, donde nace, que es el cero, ¿sí? Entonces, como decía, cero de talla quiere decir que no está esa persona. Por ejemplo, el peso, la estatura, la medida de distancia, ¿sí? Tiene un cero natural, ¿sí? Y son medibles en escalas racionales. ¿Está? En cambio, en el de intervalo, no. ¿Sí? No hay muchas variables con escala de intervalo, ¿sí? Más allá de la que vimos ahí, o alguna otra que por ahí se fabrica o se inventan, ¿no? De acuerdo a la. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que también la varianza es una escala de. Se utiliza una escala de intervalo, ¿sí? Pero la mayoría son escalas de razón. ¿Sí? Está la edad, por ejemplo, ¿sí? El cero de edad. El cero me indica que por lo menos desde ahí comenzamos a medir, ¿sí? La edad, ¿sí? Desde cero. Bueno, eso es una escala de razón. Al igual que en una escala de intervalo, las unidades de medida son equidistantes una de otra. Eso no lo hace distinto, ¿sí? Con la única diferencia que en la escala de razón existe un punto cero correctamente definido. ¿Sí? El punto cero es de donde se inicia, es como que casi la nada, ¿no? ¿Sí? La ausencia de esa cantidad. Como una calificación sería porcentaje cero, no participación, ausencia, y ahí se va agregando No, puede mayor ser, porcentaje. puede ser, puede ser. Sí, sí. Está. Por eso más o menos el cero como que en la calificación se dejó utilizar, porque el cero es como que no existe nada. ¿Sí? También una cuestión de lógica, profe, a la hora de ver el cero, pensarlo con lógica a la situación. Claro, exacto. Y que también es
Desde que somos formados, siempre nos enseñaron que el cero es la ausencia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo quedaría la clasificación de las escalas de medición? O sea, ¿cómo se medirían? Si la variable es cualitativa, ¿sí? La escala que se utiliza solamente son nominales o ordinales, ¿sí? Si la escala es numérica, ¿sí? De razón o intervalo. Bueno, ¿está? Bien. Profe. Bueno, acá es donde te comienza la teoría de la muestra, pero eso nosotros no vamos a dar, ¿sí? Bueno. Cuando tenemos las variables definidas, realmente comenzamos a tomar los datos, ¿sí? Esos datos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir que tenemos la variable definida? O sea, yo defino la variable y digo, por ejemplo, vamos a definir la variable edad. Bueno, la edad, por ejemplo, es una variable cuantitativa, ¿sí? Discreta, si lo tomamos a edad cumplido, ¿sí? O puede ser continuo, porque no, si consideramos los meses y los días. En ocasiones la edad, por ejemplo, cuando se trata de estudiar niños pequeños, la edad, los meses y la edad condicionan mucho, por ejemplo, el crecimiento, si queremos estudiar. Entonces es importante. Y en ocasiones no, la edad solamente se lo considera como números enteros, es decir, a edad cumplida, por ejemplo. Entonces, tomamos esa variable edad, recopilamos los datos, ¿sí? ¿Cómo podemos recopilar? Preguntando, ¿no? Digo, bueno, ¿qué edad tenés vos? ¿Qué edad tenés vos? Y recopilo esos datos. Yo tengo 10 años, yo tengo 15, yo tengo 11, tengo 13, ¿sí? Depende de qué población vamos a estudiar, ¿sí? Bueno, esos son los datos, esas son las informaciones. Todos esos datos nosotros los recopilamos, ¿sí? Y debemos de alguna forma organizarlo para luego presentarlo, ¿sí? Profesor, Sí, los datos, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Disculpe que lo interrumpa. Para salir de la duda, porque a lo mejor no escuché, ¿todos los datos se presentan como variables? ¿De las variables se extraen los datos? exacto. De las variables que están los datos. Los datos no son variables, ¿sí? Los valores de la variable, en todo caso si son cuantitativas, esos son los datos. Bien. Los valores de la variable salen los datos. Ni siquiera los valores de la variable son los datos, ¿sí? ¿Está? Sí, sí. Las variables son una cosa y los datos son otra, ¿sí? Por ejemplo, acá tenés cómo se organizan los datos categóricos, ¿sí? ¿Cómo organizo los datos categóricos? Los categóricos son los que provienen de las variables cualitativas, ¿sí? Es decir, los datos que yo extraigo no son numéricas, ¿sí? Las variables de cuál provienen no son numéricas, son cualidades, son cualitativas. Por ejemplo, si alguien, acá creo que consiste en consultar sobre la opinión, ¿sí? Cómo funciona la biblioteca, vamos a suponer. Y le damos esta categoría, ¿sí? Entonces, la variable es opinión
¿sí? Sobre el funcionamiento de la biblioteca. ¿Tá? Las categorías son excelente, muy bueno, bueno, regular, mal, ¿sí? La frecuencia, ¿sí? Son la cantidad de veces que se repite cada categoría, ¿sí? Pues se llama frecuencia, lo frecuente de cada categoría. O sea que hay 27 que dijeron que es excelente. O sea que hay 27 datos ahí. 27 excelentes, que pusieron excelente, excelente. Que dijeron muy bueno, 35. ¿Sí? 35 dijeron muy bueno, 35 muy bueno. Bueno, 15, regular 3 y así. En total tenemos 84 datos. Profe, ¿puede mostrar el PowerPoint de lo que está hablando? ¿No se ve? No, quedó en teoría de las muestras. Ahí quedó. ¿Todo está bien? Sí, profe, quedó ahí. Gracias. Perdón. ¿Y cómo me dice que estoy compartiendo? Sí, está compartiendo, pero quedó en teoría de las muestras. Ah, Usted cambió el PowerPoint. Te veo la imagen, pero nosotros solamente tenemos teoría de datos. Ahí está. Ahí se ve, profe. Ahí está. Ahí. Muy bien. Gracias por la visita. No, de nada. Lo que hacemos entonces ahora, vamos a ir organizando los datos y presentándolos. ¿Sí? La recolección de los datos consiste justamente en recolectar los datos, eso lo puede hacer a través de una encuesta, una entrevista, cualquier instrumento de recolección de datos. Que nosotros no tenemos eso. Seguramente el método de la investigación manual pilar los datos. Supongamos, sí, cómo se puede organizar los datos categóricos. O sea, los datos categóricos son los datos que provienen de variables cualitativas. ¿Sí? Supongamos la variable cualitativa, opinión sobre cómo funciona la biblioteca. ¿Sí? Esa es la variable. Y las categorías son excelente, muy bueno, regular, mayor, voy a decir esas opciones. Las opciones son las categorías. La frecuencia son la cantidad de veces que se repite cada categoría. O sea que hay 27 que pusieron excelente. 27 excelente. 35 muy bueno. 15 excelente, así. En total tenemos 84 datos. ¿Sí? Profe, entendí bien la frecuencia, la cantidad de veces se repite la categoría. Claro. Ah, bien. La frecuencia de la cantidad de veces que se repite o el valor de la variable. ¿Sí? Ahí tenemos cuántas categorías tenemos. Seis. 6 categorías. De esa forma se presenta en la tabla la distribución de los datos, ¿no? Como se distribuye los datos de acuerdo a la categoría y de acuerdo a la variable. Se toma una variable nada más. La variable sería lo que se quiere lograr, o por ejemplo en este caso, cómo funciona la biblioteca, saber cómo funciona. Esa es la variable. La opinión sobre cómo funciona la biblioteca. Bien.
Bien, ¿estamos? Bien, si los datos son cuantitativos, Sí, ¿cuánto está el mantecol? ¿O qué tiene de dulce aparte del mantecol? Pues es muy pesado. entonces Dale, hay que Está cargar. comprando la compañera. De paso, por lo menos mantiene el estudio de paso que ¿De dulce qué tiene? Aparte de Vamos a ver, nada. vamos a ver cómo se organizan los datos cuantitativos, ¿sí? Se lo vamos a hacer medio rapidito. Disculpen por la hora. No. Pero justo acá surgió Bueno, voy a tomar un una problema manada en de el coco. colegio. Surgió un problema en el colegio, soy directo, pareció un caso positivo, así que tenemos que, tengo que avisar a los alumnos que no se vayan mañana. Se van a aislar todos. Sí, tenemos por burbuja, pero hay que... Ay, nadie Bueno, para acá. ¿cómo se Se organizan aísla los la datos? burbuja y el docente. Sí, sí. Profesor, usted puede silenciar los micrófonos. Pero por lo menos ¿Quién es? permite poder. Profe, Terminó Vamos a buscar quién es. profesor, Todo el tiempo igual bendiga mujer. Gabriela Sánchez, tu micrófono, por favor. Gracias. Ana Gabriela Sánchez. Hasta luego. profe, usted puede silenciar Perdón, los micrófonos de todos. Sí, estoy buscando. Vamos a buscar. Profe, ¿el Se apagó. PowerPoint se va a subir a la plataforma? Sí, yo lo subo, no se preocupen. Sí. Bueno, vamos a ver Gracias. cómo se organizan los datos. Vamos a suponer estos datos, fíjense. Los siguientes datos corresponden al número de alumnos con problemas de alimentación notificados en distintas instituciones escolares de la ciudad de Formosa. Es decir, que fueron a esta escuela, vamos a suponer, hay que ver que le escribo, acá, fueron a esta escuela, que no sé qué escuela es, pero fueron a esta escuela y dijeron que hay 5 alumnos con problemas de alimentación. Fueron a otro y le dijeron que hay 6 alumnos como, y así, ¿no es cierto? ¿Está? La pregunta es, que es la que viene ahora. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? Y la La población sería... población de los niños en escolaridad. Bien, serían todos los alumnos Que están en la bien, escuela. todos los que van a la escuela. ¿De qué, de dónde? de toda la institución de Formosa, de las instituciones de Formosa. De las instituciones de Formosa. El dato, a ver. Sí, a ver. Acá. Porque acá, a ver, ¿qué tenemos acá? Cinco alumnos o cinco alumnos con problemas de alimentación en la escuela, ¿cierto? Acá, esta escuela tiene 5, esta escuela tiene 6, esta 7 y así sucesivamente. Esos son los datos que recopilé, ¿no? ¿De cuántas escuelas? ¿7 escuelas? ¿Cuántas escuelas? De ¿Cuántas 28 escuelas? escuelas. 28. escuelas. 28 escuelas. Pero en la ciudad de Formosa no hay 28 escuelas, ¿no es cierto? No, hay más. Entonces, ¿qué se tomó? Una muestra. Muestra, profe. Eso, se tomó una muestra de 28. Debe haber más escuelas, entonces la población serían todas las escuelas de Formosa. ¿Sí? Para estudiar esos casos, ¿sí? Pero se tomó solamente 28. Bien. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería la unidad de observación o la unidad elemental? Cada niño con problemas de alimentación, profesor. No, si nuestra población es todas las escuelas de la localidad de Formosa. Y la muestra es las 28 escuelas. Cada alumno. ¿Cada? A número, y ahí va a corroborar la cantidad de niños.
Cada problema de escuela. alimentación. Cada escuela. Cada escuela. ¿Sí? A ver si lo puedo hacer acá un poquitito. Lo voy a mostrar así rapidito. ¿Sí? Mi población, ¿sí? Son todas las escuelas de la localidad de Formosa. Acá F, Formosa. ¿Sí? De ahí tomo 28 escuelas. ¿Sí? Esa es mi muestra. Ahora, ¿qué tomé de la ciudad de Formosa? Tomé escuelas. ¿Sí? Entonces mi unidad de observación, ¿quién sería? Las escuelas. Las escuelas. ¿Sí? Y de la escuela, de cada escuela, ¿sí? ¿Qué variable tomé? Alumnos. Los alumnos. Alumnos con Problemas de alimentación. Problema de alimentación. alumnos con esa variable tomé. ¿Sí? Porque la próxima pregunta va a ser, ¿cuál es la variable de estudio? Alumnos con problemas de alimentación. Cantidad de alumnos con problemas de alimentación. ¿Sí? Repito, la población serían todas las escuelas de la ciudad de Formosa. Son muchas. Entonces tomo una muestra. ¿Sí? 28 escuelas. Entonces mi unidad de observación son cada escuela. A cada escuela le pregunté, a cada escuela le pregunté cuántas, ¿sí? ¿Cuántos alumnos con problema de alimentación tiene? Cada uno me dijo, yo tengo 5, yo tengo 7. Entonces la variable de estudio es cantidad de alumnos con problemas de alimentación. ¿Sí? Profe, disculpe que lo interrumpa, pero me tengo que retirar a Sí. comer. Estoy bastante hambriento, así que me despido. Muy linda clase y Dale. hasta luego. Dale. Muy bien, nos vemos. Chao, chao. Bien. ¿Cómo es esa variable? Y acá terminamos. Cuantitativa discreta, profe. Muy bien. Cuantitativa discreta. ¿Sí? Pues son todos números enteros. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y esos, ¿sí? Esos datos... No escuché bien. ¿Cómo sacó que eran 28? Ah, sí. 28, sí. 28 escuelas. Pero ¿cómo sacó que eran 28 escuelas? Solo Se tomó una suman muestra. todos los números que aparecen de los chicos, que esos son de Acá. las escuelas. Sí, acá iba. Acá hay 1, 2, 3, 4, Ah, 5, 6, 7. Y 4 filas, 7 por 4, 28. ¿Sí? Bien. La cantidad de datos. ¿Está bien? Claro. Bien. Cantidad de datos. No sé si sería cantidad de datos, che. Bueno, pues ya vamos a ver. Sí, está bien, cantidad de datos. Veamos acá. Este se llama tabla de distribución de frecuencia. Esos datos se plasman acá. ¿Sí? Yo estoy un poquito apurado nomás porque yo sé que en la parte práctica ya van a entrar en esto. Más lo estoy explicando, ¿sí? ¿Cómo se coloca eso? La variable, nuestra variable se llama cantidad de alumnos con problemas de nutrición. ¿Sí? A ese le llamamos X nosotros. ¿Sí? Cantidad de alumnos con problemas de alimentación. Esa es la variable. Entonces ahí en la primera columna se coloca cantidad de alumnos con problemas de alimentación, 5. ¿Sí? ¿Cómo ponemos eso? Y nosotros tenemos que fijarnos acá en nuestro dato cuál es el menor y cuál es el mayor número. El menor número, ¿quién es? El 5, 5, ¿no es cierto? ¿Y el mayor? 11. 12. El mayor, 12. 12. Entonces, 12. Entonces, sin mirar, yo en la tabla tengo que colocar del menor al mayor. Digo 5, 6, 7, no sé si está el 6, pero tengo que colocarlo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el mayor. Yo sé que está el 5 y el 12 seguro, porque me fijé cuál es el menor y cuál es el mayor. Entonces coloco del menor hasta el mayor
correlativamente, como son números enteros, ¿sí? No importa si no están, ¿sí? Pero tengo que colocarlo del menor al mayor. ¿Está? Luego, ¿sí? En la, ese que dice F sub I, la frecuencia, ¿sí? Se llama frecuencia absoluta. Ya vimos que es frecuencia. Es la cantidad de veces que aparece un dato o un valor de la variable. Ahí dice valores de la variable. La frecuencia es la cantidad de veces que aparece el valor de la variable. ¿Sí? 28, profe. No, son las veces que El 5 aparece 4 veces, 5 veces. En el número 5 aparece 5 veces. Bien, muy bien. El 5 aparece, si veamos, usted me dice acá hay 1, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Sí? Entonces coloco ahí 5. Después me fijo el 6, ¿cuántas veces aparece? 5 1, también 5, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y voy tachando y así me voy cuánto me queda. ¿Sí? Después el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es el 7. ¿Sí? Después el 8, ¿sí? 3 veces. 3 veces, ¿sí? Después el 9, 3 veces. 3 también. parece, ¿no? 1, 2, 3. 3. 3. El 10 2 veces, ¿no? 2 veces. Sí. El 11 una vez. El Y el 11 12 una 1 vez. y el 12 1. Bien. ¿Está? Ujú. Bien. La suma de la frecuencia de F sub I, de la frecuencia absoluta, me tiene que dar 28. Porque esa era la cantidad que tenía. ¿Sí? Ese sería el total de Acá la observación. suma. Exacto. ¿Sí? Me tiene que dar, acá me tiene que dar 28. ¿Sí? Debe coincidir con, entonces, para que veamos que no se escape ni nos falte alguno. Ujú. ¿Sí? Ni sobre ni falte. ¿27 nomás da, profe? No. Bueno, Está faltando también. Nos está faltando entonces, ¿no? 27 tengo yo. ¿En qué escapamos? contamos mal, me parecen de los 6, profe. A mí me da 28. Acá tengo hecho, verificamos. A mí también me da 28. 5, 5, O yo le 8, añadí 3, al 2, uno. 10, 1, 1. Ah, el de 7 era 8, ahí me equivoqué yo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí da 28, profe. Bien. Muy bien. Después de eso se hace la frecuencia acumulada. Después yo le voy a explicar qué consiste cada uno, pero por lo menos para que sepan cómo se construye, para que puedan usar la parte práctica. ¿Sí? La frecuencia acumulada, la que sigue. ¿Sí? Lo que se va haciendo es, se va sumando. ¿Sí? Fíjense, la primera frecuencia acumulada coincide con el primer número de la frecuencia absoluta. Coincide. Se coloca el mismo. Luego voy sumando 5, esa frecuencia acumulada, con la frecuencia absoluta posterior, o sea, 5 más 5, 10. ¿Sí? Más acá. Sumo. Esta es matemática fácil, no se preocupen. 5 más 5, 10. ¿Sí? Después 10 más 8, así como zigzag, ¿no? 18.
18 más 3, 21. 21 más 3, 24. 24 más 26. Y así, ¿no? 27 más 26 más 1, 27. 27 más 1, 28. Ese tenemos que llegar sí o sí a n. N sería el total de datos. ¿Sí? Que debe coincidir con el otro. Bueno, ¿estamos? Bueno, lo otro que es un poquitito más complejo, la explicación, en realidad también te tendría que explicarle qué significa eso, ¿sí? Pero por lo menos para que puedan construirlo por ahora, la parte práctica está ahí. Lo otro también es un cociente que en la parte práctica le van a explicar, ¿sí? Cómo se hace, se saca ese cociente, ¿sí? Porque queda así. Pero lo vamos a dejar que ustedes lo trabajen ahí. Luego yo, obviamente, le voy a explicar qué consiste cada número. Si bien esto es aparentemente una tabla que es puro número, cada número tiene una interpretación, ¿sí? Que eso es lo bueno, que sería lo bueno saber interpretarlo, ¿sí? Por ahora en la práctica, por lo menos que lo construyan, ¿sí? Que sepa construirlo, ¿verdad? Tienen ejercicio ahí que van a construirlo. Y luego yo les voy a explicar, ¿sí? En qué consiste, qué interpretación tiene cada uno de esos. ¿Está? Nunca olvidemos el contexto, nunca olvidemos el contexto de dónde viene. Recuerden que la variable es cantidad de alumnos con problemas de alimentación. Y que estamos hablando de escuelas, cantidad de escuelas, número de escuelas, ¿sí? Esos números no son sueltos, ¿sí? Ese 5 que digo ahí, que son 5 alumnos con problemas de alimentación. ¿Representan a algo sería, profe? Claro. Cada valor. Exacto. Ese 8 no es 8 suelto, es 8 instituciones que tienen 7 niños o 7 alumnos con problemas de alimentación. ¿Sí? ¿Qué es este 2? Este 2 son 2 instituciones que tienen 10 alumnos con problemas de alimentación. ¿Sí? O sea, no lo pensemos como números sueltos, que eso es lo más importante. Eso, cada número tiene su interpretación. Igual eso que está con coma es lo mismo, así que eso ya lo vamos a ver. ¿Y ese cómo se saca, profe? Eso se hace un cociente de cada, fíjese, 5 dividido 28. 0,18 o seguro que se hizo un redondeo ahí, ¿no? 5 dividido 28. Pues cada uno dividido 28 de la columna de la frecuencia absoluta da esos números. ¿Sí? O sea, cada número de la frecuencia absoluta se divide por el total de escuelas. Dividido n, si dividido el total. ¿Sí? ¿No? Bien. Igual ahí en la parte práctica van a hacer y yo después le doy la foto. ¿Está? Yo lo que quería darle para que ustedes comiencen, cuando comiencen a hacer, no estén muy perdidos. ¿Está? Bien, y la otra también se hace lo mismo, pero con la frecuencia acumulada. 5 dividido 28, ¿sí? 10 dividido 28, ¿sí? A ver, no, para. 5, 10, acá. Ay, ahí ya me perdí, profe. Ay, Dios. Muchas rayitas. Ay, ya muchas cositas. Ay, Dios mío. Ahí está borrando, ahí está borrando. Acá, tranquila. Bueno, primero, este sale de una división. Que ya no se preocupe, este es cuestión de práctica, por eso lo dejo en la práctica. Y la última columna
también se suma así en zigzag como hicimos nosotros, ¿sí? O sea que se suma. Este se colocó lo mismo, ¿sí? Luego 0,18 más 0,18, 0,36. 0,36 más 0,29, 0,64. ¿Sí? Y así se va sumando. ¿Sí? Como hicimos el otro. ¿Sí? Lo mismo, vuelvo a reiterar, no se preocupen, van a aprender en la práctica. ¿Sí? ¿Tá? Sumo, así voy sumando. Y sí o sí, la suma, ¿sí?, de esta columna, tiene que dar... Tiene que dar lo mismo que la frecuencia relativa Eso. Este tiene que dar 1 sí o sí. ¿Sí? Bien, O o sea que acercarse eso al que 1. bien, O o sea hacer... que eso que nos había mostrado anterior, o sea, antes de pasar a esta parte, eran las fórmulas para llegar Sí. a hacer esos cálculos. Muy- Ah, bien. No se te escucha, Antonella, muy cortado. sí, Que lo que nos había mostrado No, pero es tu era audio. Antonella, es ¿Ahí tu me audio. escucha? No, no, se te escucha, pero todo borroso, todo, ¿cómo te puedo decir? No se distingue las palabras que ¿Tu decís, voz? pero es tu audio, es tu audio. Bueno, la suma de este tiene que dar 1 y debe coincidir con este también. Así como pasó con el 28 acá, bueno, lo mismo. Usted dijo o cercano a 1, o sea que puede ser que no llegue a 1 tampoco. Sí, debe ser 0,99 por ahí. Pero eso Bien, depende de cómo redondean los números, ¿sí? bien, sí. Ya cuando van a la práctica van a ver que van a tener ese... No, no es un problema, ¿eh? Pasa, ¿sí? Lo único que hay que siempre, si me da 0,99 o 98 es normal. O sea, lo único que tengo que poner el 1, ¿sí? Redondea así. ¿Está? Muy bien, chicos. Vamos a trabajar con Vayan a descansar, ¿sí? Nos vemos, ustedes van a la clase prácticas, mucho mejor, esta parte, y nosotros seguimos desde acá, vamos a continuar. Bueno, ¿Sí? profe,